instrucción, el inicio. Continuamos con la segunda parte de lo que es la descodificación biológica. Es el tema que tenemos hoy y es un tema apasionante porque si le diéramos la importancia que esto requiere, si nos sentáramos a pensar, como espero que lo hagan, van a poder entonces encontrar en sí mismos esa respuesta a todas esas enfermedades que un día diagnosticaron los médicos y que nosotros dimos todo el crédito porque realmente pues tenemos unos síntomas dentro de que obviamente nos llevan a consultar o a tomar esta o tal medicina y que hoy estamos aprendiendo que las enfermedades, según los científicos que entienden acerca de la biodescodificación de estas enfermedades, saben que todas tienen cura, ¿sí? Y que todo parte o tiene un origen que es la emoción del ser humano, y que a través de esta hay un desencadenante, una situación que llevó a que esta persona estuviera en un momento de impacto, de soledad, y que no pudo entonces canalizar realmente esta emoción, por lo tanto quedó comprimida allí, que después buscando esta emoción una salida, pues derivó en X o tal enfermedad, ¿sí? Es lo que venimos aprendiendo hoy y que sabemos que la gran mayoría de enfermedades pues han sido tratadas, ¿sí? Químicamente, bioquímicamente, mas nunca se ha tratado el origen real de la enfermedad, como sí lo podemos hacer a través de la biodescodificación de tal enfermedad, ¿sí? Válgame la redundancia, y es como tal entonces la invitación es a que conozca un poco, se empape de todas estas cosas maravillosas y comience a buscar solución a su enfermedad. ¿Quién dijo que usted tiene que morir de X o Y o tal enfermedad? Así sea cáncer. Todo eso es curable si nosotros realmente comenzamos a abrir nuestra mente, a aceptar, a cambiar el paradigma y empezar a buscar soluciones con personas que realmente conozcan del origen de las enfermedades y empiecen a descodificarlo, ¿sí? Por eso, entonces, estamos en esta segunda parte. Si usted apenas llega, le invito para que comience desde el principio, vea la primera parte y colocamos un ejemplo acerca de la diabetes y cómo se puede descodificar, a raíz de qué es que da la diabetes, ¿cierto? O surge la diabetes y cuál es el síntoma y cómo puede uno empezar a analizar, entender la enfermedad y como tal poder buscar una ayuda real para descodificarla, para cortarla, para acabar con eso de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es la descodificación biológica? Pues ya hemos aprendido que es precisamente eso, es buscar el origen de la enfermedad, que sabemos que todo se encadenó a través de una emoción y que realmente lo que terminó fue en una parte de nuestro organismo que empezó a ser alterada por causa de esto, ¿verdad? Entonces, son muchas las contribuciones, ¿sí?, que hay muchos investigadores que influyeron en el estudio de las emociones y del cuerpo durante el siglo XX, ¿sí? Y estudios e investigaciones que permitieron repensar la manera de entender las emociones, pero veamos una pequeña recopilación de los mayores influencias que hicieron posible lo que a continuación se denomina el nuevo paradigma. El nuevo paradigma es que usted entienda que se puede descodificar las enfermedades, todas, ¿sí? Y que han tenido influencia indirecta o directamente el desarrollo de la descodificación biológica. Vamos a encontrar una cantidad de científicos, ¿sí? Como es Simon Freud, Carl Gustav, Conrad Hall, John Bowlby, Mary Ainsworth, Daniel Stern, Han Sley,
Michael Gussing, Antonio Damasio, ya, bueno, hay una cantidad que es bastante amplia, ¿sí? Que no hemos mencionado a todos porque la lista es larguísima, pero se ha recuperado aquellos que han sido una influencia para otros investigadores, profesionales y científicos que ayudan hoy por hoy, sí, que gracias a los estudios de ellos, científicamente hablando, que han podido delinear, ¿sí?, la ruta para la descodificación de tales enfermedades. Ahora, hablemos de un nuevo paradigma. ¿A qué le llaman nuevo paradigma? El trabajo de los predecesores y la investigación permitió al posterior desarrollo de un nuevo paradigma que ha recibido nombres como holístico, el nuevo paradigma holístico, el nuevo paradigma sistemático o el nuevo paradigma ecológico, y que ha irrumpido parcialmente en la ciencia. A pesar de no ser el paradigma dominante, cada vez tiene más aceptos y consenso entre la comunidad científica, que es lo importante, ¿cierto? ¿Cómo entender el cuerpo al margen de las emociones? ¿Por qué separar un ser que es integral en parcelas? La lucha por afianzar el paradigma sistemático se debate entre la ciencia vieja y la nueva ciencia. La vida es emocional y los seres humanos son sistemas abiertos, permeables y que están bajo la influencia de otros sistemas, o sea, de personas, de ambientes y etcétera. Todo lo que vivimos, interrelacionamos y procesamos se almacena en nuestro cerebro desde nuestra concepción, incluso antes, pues la información epigénica que llevamos en nuestro ADN nos recuerda todo aquello que vivió nuestro clan antes de llegar a nosotros, que por eso hablan de las enfermedades congénitas, ¿verdad? Lo que vivimos, lo que sentimos y reaccionamos influye en nuestro cuerpo y en nuestras reacciones. La predisposición para comprender al ser humano es un aspecto más integral. Llevó a seguir investigando hasta comprender la influencia de las emociones en nuestra biología, lo que permitió que se desarrollaran teorías que ponen en el foco cómo nuestro cuerpo reacciona ante el estrés. Encontramos a la medicina psicosomática, la psiconeuroinmunología, la medicina integrativa o la nueva medicina germánica, que han puesto en el foco el entender qué sucede cuando nuestro organismo se desequilibra y cómo influyen las relaciones y la gestión emocional en el estado de salud, que eso es imprescindible. Por suerte, la tendencia a comprender el paradigma de la salud ha tenido recientemente la irrupción de la neurociencia, que están aportando estudios y resultados que validan las teorías mencionadas y amplían el conocimiento sobre el estrés en el organismo, que es lo que lleva a la enfermedad. Pero ¿cómo se demuestran estas teorías? A pesar de los avances, aún falta mucho por investigar, sobre todo porque el nuevo paradigma se puede mostrar más fácilmente de manera empírica que científica, ¿verdad? Veamos las diferencias entre los tipos de investigaciones, porque la decodificación biológica no se puede mostrar científicamente con facilidad, pues no es fácil de demostrar, aunque en la cantidad de testimonios de sanidad, pues obviamente con eso tendríamos, ¿cierto? Pero como según lo que dice la palestra científica, si no tiene estos parámetros, no puede ser aceptada, ¿sí? Y eso, a mi sentir, yo creo que se va a demorar miles de años para que los científicos de la biología química lo acepten, ¿verdad? Porque no es negocio para ellos. ¿Cuál es la diferencia entre la investigación científica y la investigación empírica? Existen diversos tipos de investigaciones para contrarrestar y demostrar datos, teorías y eficacia de métodos. Me encantaría hablar de las diferentes entre el método científico y el empírico, por ser el que completa el tema que estamos abordando. La investigación científica es una herramienta para proceder el análisis y la indagación del problema planteado de forma estructurada y sistemática. La investigación empírica se basa en la experiencia y en la observación mediante evidencias. Este tipo de investigación se lleva a cabo para poner a prueba la hipótesis y se obtiene conocimiento mediante la observación o experiencia directa o indirecta. El diseño de la investigación varía según el campo de la pregunta
que se investiga, pero está basado en una hipótesis y un estudio de campo para demostrar y refutarla, ¿cierto? En resumen, el conocimiento empírico es aquel que proviene de la experiencia, el científico, en cambio, viene de la evidencia científica, es decir, el resultado del método científico, pero como les decía, ¿sí?, que hablan del amor, ¿sí? Entonces, como no es científicamente se puede mostrar, entonces no existe el amor. El amor sí existe, eso lo sabemos, ¿verdad? El complejo estudio de las emociones del cerebro y la afectación en los organismos hace prácticamente imposible realizar un estudio científico. En cambio, para las terapias humanistas, integrativas, sistemáticas o descodificación biológica, la investigación empírica posibilita el estudio de la teoría y nos acerca a nuestro propósito. Ahora, ¿se puede investigar en descodificación biológica? Si me preguntan sobre investigaciones y descodificación biológica, he de decir que sí se puede investigar, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Aquí está la cuestión que se necesita para poder hacer una investigación científica. No es fácil poder hacer una investigación clínica porque la variedad de patologías es amplísima y para poder investigar es necesario centrarse en una patología y replicar el estudio en una muestra de control suficientemente grande para poder aportar resultados, ¿cierto? Ahora, ¿qué variables hay que tener en cuenta? Para investigar tenemos que empezar con lo más importante, definir la hipótesis. Todo proyecto de investigación requiere de que un qué es lo que quiere observar. El problema de hipótesis es que una persona tiene una patología y queremos demostrar que eso es debido a que ha tenido un shock emocional de un determinado tipo. Un shock o bioshock que ha sido un conflicto biológico que le ha llevado a un resultado, ¿sí? El investigador tiene que poder demostrar siempre lo mismo, que el origen de esta patología está en este conflicto X, y para poder explicitar qué es lo que quiero estudiar, investigar y demostrar, tengo que poder responder a ese qué. Entonces, se ha de incluir además el para qué, cuál es el objeto de esa investigación y para qué lo hago, ¿cierto? Entonces, ¿qué postula la descodificación biológica? La descodificación biológica, en descodificación biológica partimos de la premisa que todo síntoma tiene un origen biológico derivado de un conflicto emocional y que en función de nuestra manera de responder ante el estrés y la intensidad del evento, ¿sí?, el organismo actuará afectando a una zona concreta de nuestro cuerpo con mayor o menor intensidad. Los órganos afectados están en relación con las capas embrionarias de nuestro cerebro y dejan huella del impacto a través de lo que se conoce como focos de Hammer. Estos solo son perceptibles con una tomografía axial computada que permite ver qué alteraciones ha vivido la persona. Además, no podemos olvidar que existen otros factores importantes que debemos tener en cuenta, como la lateralidad, el estado hormonal y las experiencias tempranas. Todas estas variables debemos tenerlas en cuenta en un contexto de investigación clínica, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no se investiga? Sabemos que sí es posible investigar, pero ¿cuál es la problemática? Que la investigación requiere destinar no solo recursos, que es tiempo, dinero, profesionales, etcétera, sino que necesariamente ensayos clínicos y conseguir grupos diferentes con y sin patología con los que contrastar conflictos, síntomas, vivencias, afectaciones neurocerebrales y resultados antes y durante y después de un comportamiento, ¿sí? No hemos de olvidar que para que una investigación sea reconocida dentro del sector, se debe contar además con el respaldo de instituciones como universidades o centros de investigación que apoyen los estudios y reconozcan el trabajo realizado. Si investigamos por nuestra cuenta, la comunidad científica no reconocerá los resultados si no estamos respaldados por un centro. La clave para poder investigar está en las universidades, hospitales o centros de investigación, ¿sí? La investigación en descodificación biológica no es fácil, pero tampoco lo es investigar científicamente ningún ámbito terapéutico, porque para hacerlo
Como hacemos, como hemos visto, se requiere de encontrar grupos de población grandes que tengan la misma afectación, localizar el mismo tipo de personas y luego tener un grupo de control para poder diferenciar ambos estudios. Entonces, debemos tener en cuenta que todos los seres somos emocionales, todos los seres. Las emociones forman parte de nuestra vida, por eso aceptar cada una de ellas es indispensable para mantener saludable física y mentalmente al ser humano. La biodescodificación es una práctica moderna que se origina a finales del siglo XX, tiene muchos adeptos, pero también personas del ámbito científico que se le oponen frontalmente, ya que afirman que no tiene ningún basamiento científico aceptable. No obstante, muchos practicantes de la medicina la han estudiado y en ocasiones han aplicado para su ejercicio médico. La gran mayoría hoy por hoy de médicos jóvenes en la actualidad tienen que ver con con este conocimiento con respecto a estas patologías, ¿sí? Y ellos han encontrado sumamente interesante que el origen de la enfermedad viene desde la parte emocional. ¿Sí? Para entrar en la recta final de nuestro valioso tema, vamos a definir la biodescodificación. Pues se trata de la identificación del origen emocional de las enfermedades que afectan a las personas. Plantea que cada síntoma físico va precedido de una emoción que se termina somatizando y eventualmente convirtiéndose en una enfermedad con distintos niveles en gravedad dependiendo de muchos factores. En ese sentido, las emociones mal gestionadas, óigame pues, las emociones mal gestionadas llegan a afectar de diversas maneras nuestro organismo, creando un desequilibrio en el sistema inmune y haciéndonos vulnerables a la enfermedad. Dependiendo del conflicto emocional y la persona que lo viva, se desarrollará un determinado tipo de enfermedad, afectando órganos y sistemas específicos del cuerpo. Para conocer en líneas generales las enfermedades que encubren el conflicto original, se basa y se ha creado un diccionario de biodescodificación que sirve para abordar de entrada la patología. No obstante, esto no es una fórmula que aplique para todos de la misma manera, pues cada caso es diferente, ¿sí? Entonces, la biodescodificación es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado emocional para buscar a partir de allí la forma de sanar. La de biodescodificación no reemplaza otro tipo de terapias o tratamientos, sino más bien que los complementa. Tenga en cuenta esto. Ahora, ¿qué son las terapias de la biodescodificación? Qué bueno conocer esto, ¿verdad? Son sesiones en donde las personas aprenden a sobrellevar la emoción que afecta en su salud para así mejorar y poder avanzar de forma saludable. Esta terapia postula que las células que yacen en nuestro cuerpo contienen constelaciones familiares, o sea, información que proviene de las personas que conforman nuestro árbol genealógico, incluyendo lo que cada una de ellas llegó a vivir, sentir y conocer. Tremendos factores, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, en que entonces cada una de nuestras células contiene un código que posee toda esta información y que por consiguiente activa cierto conocimiento en nosotros como personas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se realizan estas terapias? Por medio de las terapias de biodescodificación, el terapeuta busca que nuevos códigos sean activados en las células de nuestro cuerpo para que la salud pueda ser restablecida o funcione de una forma normal y dar una mejor calidad de vida a la persona. Los objetivos de la biodescodificación: el principal objetivo es encontrar el síntoma de la enfermedad, de manera que el enfermo pueda tomar conciencia de la misma y empezar a tener una completa solución biológica sin dejar que la enfermedad transcurra. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Esta terapia emocional va optimizando cada uno de los tratamientos que el paciente recibe, enseñando a la persona a mejorar su concentración, a escuchar lo más íntimo de su organismo, así como también a escuchar la biología de su cuerpo y de su salud psicológica. Ahora, ¿qué especialistas entonces debemos acudir? Los especialistas en psicología de la biodescodificación son los encargados de brindar la terapia
del que estamos hablando. Sí, recuerde, son psicólogos de la biodescodificación. No todos los psicólogos tienen esta característica, ¿sí? Entonces, recordemos qué es la biodescodificación. Es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o significado emocional para buscar a partir de allí la forma de sanar. Y ya para ir concluyendo, ¿sí? Los antecedentes, recordemos que los antecedentes, la descodificación biológica propone la correspondencia entre el estrés ante una situación desbordante y aparición de síntomas. La ciencia ha logrado profundizar en los componentes biológicos de los trastornos del desarrollo que podrían explicar lo que ocurre en algunos preceptos de esta teoría. Ahora, el objetivo es determinar a partir de la revisión de la literatura científica la relación entre el estrés y algunas hormonas con las alteraciones craneofaciales. Como conclusión, se encontró la evidencia que muestra cómo algunos supuestos de la teoría de la descodificación biológica pueden ser explicados a partir del papel del estrés, de los estresores que podrían estimular respuestas a nivel del sistema nervioso central y que lleva a cambios en estructuras óseas en pacientes en periodo de crecimiento y en maduración, ¿sí? Entonces, la palabra clave aquí es descodificación biológica, descodificación genética, estrés, estresores, alteraciones craneofaciales y hormona de crecimiento. Como tal, entonces se trata aquí es que todos nosotros, que tú y yo analicemos, el mundo está enfermo. La gran mayoría de personas sufren de una u otra patología, todo derivada del estrés. Esto es de la manera acelerada de nuestro vivir, ¿sí? Como tal, entonces debemos prestarle atención a esto. Lo que pasa es que nos volvimos todo así, todo lo queremos solucionar así. Me duele la cabeza, una pastilla. Tengo esto, me duele la espalda, una pastilla. Me duele esto, entonces voy a hacer aquello, para la memoria, una pastilla. Para tal cosa, y nos hemos convertido en una serie de almacenamiento químico de todas este tipo de sustancias que en lugar de hacernos bien, esto poco a poco nos va a ir deteriorando, o los riñones o los diferentes sistemas biológicos que contiene nuestro cuerpo. Por lo tanto, es necesario que revisemos, que replanteemos todo esto. Por eso es que lo llaman, el nuevo paradigma, ¿sí? Es sencillamente aprender en lo holístico, o sea, en lo racional, qué es mi enfermedad, ¿sí? Preocúpese por conocer su enfermedad, ¿sí? Pero no para que haga un monumento a su enfermedad y para que entonces se convierta en alguien que dependa de la enfermedad o que quiera mostrar a todos lástima por poseer X o tal enfermedad. No, lo que nosotros realmente debemos hacer es conocer, entender nuestra enfermedad y buscar solución. Sabemos que los médicos no tienen la fórmula, no conocen, desconocen totalmente el origen de mi enfermedad, ¿sí? De hecho, cuando tú llegas a un centro de atención médico, el médico le hace la pregunta respectiva: ¿qué te trae por estos lados? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué va a hacer él? Está esperando que tú le digas los síntomas de esto: me duele allí, siento esto, sufro mareo, sufro esto. Y él, con base en esto, en lo que él ha estudiado, porque realmente todos ellos han gastado muchos años de su vida en ese estudio, entonces, o han invertido más bien en el estudio de la medicina, entonces ellos tienen un vademecum, ¿sí? O lo tienen mental, debido a su experiencia, a sus años de experiencia, o lo tienen allí en el computador.
¿Qué es? Con base en eso, entonces le va a recetar, le va a formular. De hecho, ni siquiera le puede formular algo efectivo para tal patología, porque hoy por hoy, a través de las EPS, hablo de aquí Colombia, pues obviamente les entregan un listado, un pequeño listado de los fármacos más económicos que pueda él recetar o formular para tal o X patología. ¿Sí ve? Como tal, entonces, no espere que su médico le vaya a curar, le vaya a sanar ninguna enfermedad. No. Ellos están trabajando, ¿sí? Y si alguien, y gracias a los laboratorios químicos, ¿sí? Es que ellos devengan mucho dinero, ¿verdad? Pueden desarrollar su trabajo. ¿Qué tal si más bien cambiamos ese paradigma? Nos detenemos un poco, dejamos el estrés, respiramos profundamente y empezamos a analizar nuestra enfermedad, a sacar ese tiempo para conocerlo y buscar un centro biológico de descodificación de enfermedades o un psicólogo, ¿sí?, que entienda de este tema, ¿sí?, que conozca este tema, ¿sí?, de la biodescodificación. Usted llama, usted busca un psicólogo y lo llama y le dice: ¿usted sabe de la descodificación biológica? ¿Sí? Porque es que tengo enfermedades que necesito ser sanada. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. En Barcelona, en España, existen cerca de 10 centros de esta índole, ¿sí? Y en muchos países ya usted encuentra médicos, ¿sí?, o más bien psicólogos, terapeutas, que son especializados en la biodescodificación, ¿sí? Y es eso, préstele atención, entiéndalo, acéptelo, ¿sí? Acepte la cura, acepte la sanación, ¿sí?, para que no siga dependiendo de una pastilla, o para dormir, o para que el alimento no le caiga mal, o para poder estar tranquilo, o para poder que no le duela el hombro, o la rodilla, o allí o allá, ¿sí? Todo esto tiene un origen, ¿sí?, un origen psicológico. Por eso la importancia de conocer, ¿sí?, este tema. De hecho, hay mucho, usted encuentra en internet mucho argumento, mucho documento acerca de este tema. Búsquelo. De hecho, es lo que hemos enseñado siempre acá. Que por favor no se quede con lo que nosotros aquí difundimos, que solamente lo que nosotros pretendemos es que usted active también en su corazón, en su mente, ese deseo de conocimiento, de desarrollar aprendizaje, para que usted mismo pueda tener un concepto personal referente a todas las situaciones que cada día estamos viviendo. Mira, si tú analizas, en muchos países cada vez más se hace más difícil la consulta médica. Cada vez más se hace más difícil la consecución de medicamentos químicos para alguna enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué mejor que buscar este tipo de especialistas, de profesionales, ¿sí?, que gracias a todos estos científicos y a un hombre en especial, el doctor Hammer, del cual les decía que fue el pionero de toda la descodificación de esto. Él sufrió, este hombre, un día perdió a su hijo, fue asesinado su hijo, y este hombre, en reacción a esta pérdida, empezó a sufrir, adquirió la enfermedad del cáncer testicular, bastante agresivo, impresionante. Y él, que estudiaba, que se interesaba por este tipo de temas, empezó a encontrar la razón
Y este hombre, esto le dio a él, esto lo sufrió, esta enfermedad fue como cerca de los años 70, 72, y él murió 20 años después, o más, ¿sí? Porque él pudo sanarse, él pudo descodificar, él entendió que fue una reacción emocional, ¿sí? Que le llevó a esta enfermedad, al cáncer. Y como tal había que retroceder, ¿sí? En el análisis, en el conocimiento y en descodificar tal emoción para poder encontrar la sanidad, y el hombre no murió del cáncer, ¿sí? Por lo tanto, es nuestra invitación, ¿sí? De que conozca del tema, de lo que es la descodificación biológica, y que se interese por él, y que si usted está enfermo, pues busque sanarse, ¿sí? No tienes que seguir padeciendo así o estar tomando pastillas. Mientras tanto, quiero invitarlo para que la próxima semana, ¿sí?, esté nuevamente con nosotros. Recuerde, siempre, si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. También le invitamos para que le dé like, para que le dé me gusta, y también para que comparta esta información con otros muchos que necesitan, que están padeciendo enfermedades. Mientras tanto, les deseamos éxitos. El Dios del universo les bendiga grande y abundantemente. Y chalón, 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 chalón.